Que Dios les bendiga a todos, hermanos. Es un placer estar acá nuevamente con ustedes compartiendo ese mensaje de parte de Dios. Dijeron que ya casi terminaba el culto. Algunos se alegraron, pero mire que faltan casi 40 minutos para que terminemos. Ya me estaba preocupando, ¿será que no voy a predicar hoy? Ya va a terminar el culto, dijeron. Bueno, ya me iba a bajar casi. Bueno, pero bueno, creo que tenemos tiempo. Vamos a abrir nuestras Biblias, queridos hermanos, y vamos a buscar el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos va a encontrar que se encuentra después de Mateo, el segundo Evangelio que usted va a encontrar en el Nuevo Testamento. Vamos a buscar Marcos, el capítulo 6, versículos del 34 al 44. Vamos a leer Marcos en su capítulo 6, versículos del 34 al 44. Cuando lo haya encontrado, nos ponemos de pie en una señal de que todos hemos ubicado el versículo bíblico. Me llamó la atención en todo este tiempo que hemos tenido de adoración y también la oración que se hizo por la recolección de las ofrendas. Y me llamó la atención que se habló acerca de los milagros. Y mire cómo Dios lleva todo en su debido orden. Entonces me llamó la atención en el tiempo de la alabanza cómo se habló acerca de la búsqueda de un milagro. No sé si ustedes se percataron de eso, ¿sí? Amén. Y la oración que hizo el hermano Eric también dijo esa palabra. Cuando yo estaba escuchando que él estaba orando y dijo que muchos de nosotros necesitamos un milagro. Entonces yo dije, Dios va a hablar en esta tarde porque estamos todos en sintonía. Y entonces el tema de esta tarde, ya costumbre de predicar solo en la mañana, ya tenía tiempo de no estar en la tarde. Pero lo que queremos hablar, hermanos, esta tarde es acerca de la búsqueda de un milagro. Muchos de los que estamos acá, sin conocer yo su vida personal, su vida íntima, muchos de nosotros estamos esperando un milagro en nuestras vidas. Hay algunos que lo estamos esperando desde hace unos días, porque comenzó la necesidad hace pocos días, hace unos meses o quizás hace muchos años. Pero si hay algo que sí es bien cierto, hermanos, es que Dios quiere hacer un milagro en nuestras vidas. Aunque quizás nuestra fe, hermanos, en este momento dude del poder de Dios, pero Dios quiere hacer un milagro. Y en este Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, vemos un ejemplo claro y preciso, cómo Dios obra cuando quiere hacer un milagro en nuestras vidas. Vamos a leer lo que dice Marcos en el capítulo 6 del versículo 34 hasta el 44. Y lo leemos tal como está escrito. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él, les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 panes. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder escuchar tu mensaje.
Hemos traído un corazón dispuesto, Señor, a recibir tu palabra, a recibir, Señor, la voluntad que tú tienes para con tus hijos. Señor, tú conoces y sabes cuál es el milagro que nosotros estamos necesitando. No hay solución quizás en este momento en nuestras vidas. Quizás la respuesta humana ya está, Señor, en el límite, pero sabemos, Señor, que tu respuesta a través de un milagro es fiel. Hemos creído en tus promesas y en tu palabra, y esta tarde queremos recibir de parte de ti un mensaje que llene nuestro espíritu, que llene nuestra alma y nuestro corazón, y que podamos repartirla, Señor, también con aquellos que lo necesitan. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Algunos de nosotros, quizás en este momento, no necesitamos un milagro en nuestras vidas. Algunos de nosotros en este momento no estamos esperando un milagro de parte de Dios. Pero hay algo bien cierto, y es que algún día vamos a necesitar un milagro. Yo no sé cuántos de los que estamos acá esta tarde hemos experimentado recibir un milagro de parte de Dios. Amén. Yo no sé cuántos han tenido la oportunidad de poder experimentar la respuesta de Dios a través de un milagro. Pero si hay alguno de los que estamos aquí que no hemos experimentado todavía un milagro, lo que es un milagro en nuestras vidas, este mensaje de esta tarde es para usted. Porque el que ya experimentó un milagro de parte de Dios sabe de lo que vamos a hablar esta tarde. Hemos tomado un ejemplo que se encuentra en este Evangelio de Marcos acerca de un relato bíblico donde se da un milagro de parte del mismo Jesús como una respuesta a las necesidades que se encontraban en ese momento histórico en el cual se proclamaba el testimonio, la vida, los milagros de Jesús. Quizás hoy mismo, hermanos, esta semana, quizás el próximo mes, quizás dentro de un año, algunos de nosotros vamos a tener la necesidad de recibir un milagro en nuestras vidas. Puede ser un milagro por una enfermedad terminal en el cual ya no hay quizás una sanidad a nivel humano, pero estamos esperando no solamente la respuesta de Dios. Donde hemos recibido un diagnóstico y una respuesta de un médico donde nos dicen de que nuestro diagnóstico no es curable. Algunos de nosotros estamos quizás necesitando, esperando un milagro financiero. Un milagro quizás porque estamos en ciertos problemas financieros y solamente un milagro de Dios lo puede resolver. En esta historia que encontramos en la Biblia, hermanos, hay 4 claves esenciales para recibir el milagro de Dios en nuestras vidas. Yo quiero que examinemos esos 4 aspectos o 4 claves, hermanos, que debemos de tomar en cuenta a la hora de necesitar un milagro de parte de Dios. El primero de ellos, hermanos, y quiero que tenga su Biblia abierta. El primero de ellos lo vamos a encontrar en el versículo 34. Y hay un dato importante que debemos de resaltar ahí. Quiero que lea conmigo el versículo 34, que dice que salió Jesús y vio una gran multitud. Y mire la palabra importante aquí. ¿Cuál es el sentimiento que provocó esta multitud en Jesús? ¿Cuál es? Compasión. Dice el versículo que tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Jesús de antemano sabía cuál era la necesidad que tenía este grupo de personas. Y esto es algo que sucede, mire hermanos, cuando nosotros vamos a predicar a las personas inconversas. Cuando llegamos y predicamos el mensaje y la palabra de Dios,
Y vemos que la respuesta de las personas es esta: en este momento yo no necesito que usted me venga a hablar de Dios. Yo lo que necesito es que usted me traiga alimento para mi familia, porque no tenemos que comer. Ese es el milagro que estas personas quizás estaban buscando de Jesús. Y eso es algo que solamente Jesús sabía cuál era esa necesidad. Y podemos nosotros ver en este relato bíblico, hermanos, un dato muy importante. Y esa es la primera clave que debemos de tomar en cuenta para recibir un milagro de parte de Dios. Anote, la primera es admitir que tengo la necesidad de un milagro. Porque el primer paso que debemos de tomar en cuenta es examinar si en realidad lo que a mí me falta en mi vida es un milagro. Que muchas veces no nos damos cuenta y no queremos aceptar y admitir que lo único que puede resolver nuestros problemas en nuestra vida es un milagro de parte de Dios. Muchos de nosotros quizás todavía estamos buscando una respuesta a nivel terrenal y a nivel humano y no estamos tomando en cuenta a Dios. Y hasta que agotamos todas las posibilidades de resolver nuestros problemas a nivel humano, entonces es cuando llegamos a ese tope y decimos: definitivamente lo que yo necesito es un milagro en mi vida. Pero ¿cuándo debo de admitir yo que tengo y necesito un milagro? Es cuando usted sabe que el problema no lo puede solucionar nadie, sino que solamente nuestro Dios. Principio número 1: Dios no trabaja en tu vida hasta que tú no se lo pides. Principio número 1: Dios no trabaja en nuestras vidas hasta que nosotros no se lo pedimos. ¿Cómo Dios se va a dar cuenta de que nosotros hemos admitido? Cuando nosotros venimos delante de Él y le pedimos que nos dé ese milagro. Y ese es el principio número 1. Dios no se va a meter en nuestra vida hasta que nosotros se lo pidamos que lo haga. Mientras yo no acepto que necesito un milagro y le digo: Señor, solamente tú eres el único, admito que no hay solución humana, sino que solamente a través de un milagro que venga de parte de ti. En este versículo vemos en el 35, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Cuando Jesús les dijo: dadle vosotros de comer, entonces ellos dijeron: ¿cómo vamos a darles de comer a esta gente si necesitamos un salario de un año para poderle dar alimento a estas personas? Pero Jesús tuvo que compasión por ellos, porque estaban los discípulos diciéndole que vayan a ver cómo se rebuscan para ir a comer. Pero Jesús se esperó. Cuando leemos los versículos anteriores a este, hermanos, en el 30, podemos nosotros observar que ya Jesús con sus discípulos habían buscado un lugar lejano para estar ellos a solas, porque necesitaban comer, ellos no habían dormido, necesitaban descansar. Es como cuando usted llega a su casa y usted llega cansado de trabajar quizás, y de repente llega alguien y le toca a su puerta y le dice: necesito un favor suyo, ¿cree que me puede ir a ayudar? ¿Cree que me puede ver esta persona que está enferma? ¿Cree que me puede ayudar a llevarlo al hospital o qué sé yo? ¿Y qué hacemos mucho nosotros?